Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla, dándole las gracias al Señor por permitirme llegar hasta ustedes cada día a través de esta su plataforma. Pedirle inmediatamente al Señor que nos asista con su bendición y que nos brinde a todos la salud. La salud, que es lo primero, todo lo demás está de más. Bien, señores, buenas noches. Y nada, señores, vamos a iniciar inmediatamente con esto que te traigo. Son las declaraciones del aspirante, desde ya lo ha dicho, aspirante a la presidencia de la República Dominicana, Ramfis Domínguez Trujillo. Ha dicho que puede aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Y la pregunta que yo te hago a ti, la pregunta que te hago aquí es, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Puede Ramfis Domínguez Trujillo aspirar a la presidencia de la República? ¿Puede una persona, como lo tienen aquí, nieto de, porque al parecer lo único que se puede decir de Ramfis Domínguez Trujillo es que es nieto? Lo único en contra que tienen hasta ahora es que es nieto de Trujillo. ¿Puede una persona que es nieto de Trujillo aspirar a la presidencia? Yo quiero saber qué tú opinas. Es por eso que te he dejado aquí en la caja de comentarios, te he dejado aquí una encuesta. Una encuesta para que tú te tomes tu tiempo. No tienes que contestarla ahora, pero mira la encuesta. Vamos a ver qué fue lo que dijo Ramfis Domínguez Trujillo. Vamos a ver qué opinan la mayoría aquí de nosotros. Este va a ser un video con relación a esto. Se ha invitado también a personas de Twitter. Así que te pido por favor que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones y comparte. Comparte ahora mismo con todas las personas, con todos tus conocidos en todos los grupos. En los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, de Facebook. Compártelo también con tus grupos de WhatsApp del colegio, de la universidad, del trabajo. Con todos los amigos del barrio comparte esto para que entren ahora mismo aquí y voten y puedas leer. Porque vamos a ver lo que ha dicho Domínguez Trujillo, Ramfis, qué es lo que ha dicho. Y la pregunta que te hago a ti es, ¿puede Ramfis Domínguez Trujillo aspirar a la presidencia? O sea, como dominicano nacido en el extranjero, como tú quieras, como hijo de Trujillo, ¿puede aspirar a la presidencia? Esta es la pregunta que te hago, acusando desde ahora mismo los problemas de conexión que, como siempre, ustedes saben que aquejan a muchos de los que hacemos streaming. Este formato de video que hacemos ahora es en vivo, por lo tanto podemos ver su reacción, podemos ver sus comentarios y comentarlos también aquí en vivo. Siempre hemos optado por este tipo de formato de video que sea en vivo, pero tenemos el problema de la conexión. Cuando la conexión está muy buena, cuando las servidoras, prestadoras de servicios de telecomunicaciones están en buena con uno, nunca hay problemas, pero ahora estamos viendo que está lenta la conexión. Les pedimos excusas. Esperamos que nos puedan escuchar, pero por esto no quiere decir que no puedan disfrutar de un análisis. Vamos a hacer un análisis y vamos a ver qué dicen ustedes, porque aquí lo importante, como lo será en las elecciones, aquí lo importante es lo que piensa la gente. Lo importante es lo que piensa la gente desde ahora. Lo importante es lo que piensa la gente, lo que pensará en el futuro y lo que decidirá en las elecciones del 2024, qué es lo que la gente quiere, a qué es lo que la gente aspira. Por lo tanto, les voy a pedir que analicen la pregunta. Vamos a leer lo que dijo el señor Ramfis Domínguez Trujillo. Pueden irle dando a me gusta a este comentario y compartiendo para que otras personas más se integren. Pero por lo pronto vamos a ver inmediatamente quienes están aquí. Vamos a pasar listas por lo que están aquí y vamos a luego iniciar con lo que dijo el señor Ramfis Domínguez Trujillo, esperando que a la medida que avance el tiempo mejore la conexión.
Espero no tener también problemas con los comentarios porque ahora mismo estoy viendo más en las cajitas de comentarios del celular que la que estoy recibiendo aquí. Y de inmediato al principio estuvieron aquí desde New York Junior Mota Rodríguez, activo con nosotros desde New York, Junior Mota Rodríguez, y desde Peralvillo, Radamés Arcángel, desde Peralvillo, Monte Plata, activo con nosotros. Francisco Martínez, más Francisco se están sumando. Este es el canal de los Francisco. Bienvenido, Francisco, bendiciones. Desde Manhattan, New York, Francisco Martínez, y también Junior Mota está desde New York. Dragon Lord, ahora sí llegué a tiempo. Dragon, yo quería darle un video de lujo el día de hoy, pero ya tú sabes cómo es la conexión de Altiz, malísima por ahora. Buenas noches, distinguido Jaime Bobadilla, Dios le conceda abundantes bendiciones, nos dice Belkis no, nos dice Nancy, qué bueno, Nancy Turbí está aquí y haciendo presencia, otro de los Francisco Pérez. Buenas noches, Francisco. Lo que pasa es que hay muchos Francisco y me encuentro eso bueno, que hayan tantos tocayos, como aquí hay dos Jaime, aquí hay varios Junior, aquí hay varios Luis. Bueno, pues también hay muchos Francisco. Francisco Pérez, buenas noches, hermano, también para usted y bendiciones. Lourdes Ramírez, necesitamos un cambio, dice Lourdes. Junior Mota nos dice el líder. ¿Qué es lo que está pasando? Que no están subiendo los mensajes a la pantalla. Vamos a reiniciar para que suban los mensajes a la pantalla. Dragon Lord dice, haciendo ejercicios mientras escucho el análisis. Saludos, hermano, bendiciones para usted, un hombre muy activo en sus ejercicios. Qué bueno, hermano, que te da tiempo de llegar a casa y ponerte a hacer ejercicio. Yo llegué y prendí la máquina, no me dio tiempo para más nada. Claro que sí, será nuestro presidente, dice Junior Mota. Lo estoy leyendo desde aquí porque no me están subiendo los mensajes a la computadora. Junior Mota nos dice, tan esperado nieto de Bukele, nieto de el Bukele dominicano. Dice Francisco Pérez, claro que Ramfis Trujillo puede aspirar a la presidencia. Belkis Rondón, saludos Belkis, qué bueno que está aquí. Bendiciones para todos nosotros, nos dice Belkis. Checa activo también está por aquí. Delcy Gutiérrez, buenas noches y bendiciones para todos. Francisco Martínez dice, se cayó. Espero que no, porque estoy recibiendo muchos mensajes. Así que otro de los Francisco Martínez dice que se cayó, pero aquí estoy viendo la mayoría de los mensajes. Vamos a ver aquí. Nancy dice, Ramfis Domínguez Trujillo tiene todo el derecho a postularse como candidato a la presidencia de la República Dominicana. ¿Y cuál es el temor de que Ramfis Domínguez Trujillo se postule? ¿Cuál es el temor? Si no quieren, no voten por él. Para eso son las opciones. Para eso son las opciones de la democracia. El que no quiera votar por... Yo no voy a votar por Luis. Yo voy a votar por uno de los partidos nacionalistas que me voy a decidir en el 24. En el 24 me voy a decidir, pero por uno de los partidos nacionalistas. Vamos a salvar la patria con Ramfis, dice Junior. Claro que él puede. Hay un libanés en el palacio y no lleva sangre dominicana, nos dice Belkis Rondón. Señores, hasta ahora van 42 votos. 42 votos. Esperamos que por lo menos tener una media de alrededor 100 votos. Vayan compartiendo. Díganle ahora mismo a todos los grupos nacionalistas, a todos los grupos patrióticos que entren y que voten. Y también, ¿por qué no? Los que están aquí del gobierno, del PRM, díganle que voten. Los que son de Fusión Democrática de José Horacio, díganle que voten. Díganle que vote a todo el mundo, porque ahí están las opciones, sí o no. Y que la gente lo diga. Jaime, que vamos a ganar ese 60 no vota por Ramfis. Por eso es que Luis Abinader y su banda de ladrones están asustados. Que el que va a ganar con 60 es Ramfis. Por eso que están asustados. Nos dice William Hill, bendiciones hermano. Activa desde La Romana, Alta Gracia. El problema con Ramfis Trujillo es que conecta con la gente y eso tiene a muchos nerviosos. Ese es el principal problema, que a la gente le ha gustado la propuesta de Ramfis. Oye, gracias a ti, dice Dragon Lord. Señores, no me están subiendo los mensajes. Parece que eso también es por el problema de los mensajes en el chat. Déjame desactivarlos y volverlos a activar para ver si vuelven a cargar, señores. De verdad me tiene eso mal.
Jaime, Mamey City dice buenas noches, Jaime. Ahora por mi salud me da una cosa. Estoy en el médico. Hola. Ora por mí. Gracias, hermano. Vamos a orar por Mamey City. Mamey, que te mejores. Te deseamos desde aquí que el Señor te pase tu mano sana. La mano sanadora del Señor te la pase a ti para que te mejores, hermano. Queremos que sigas activo con todos nosotros, que pueda trabajar, que esté con tu familia y que tu familia disfrute siempre de estar contigo. A quitarnos esto, a tener salud, a mejorar. Así que vamos, bendiciones para ti, hermano, y que el Señor te conceda la salud. Simeón Rosario nos dice, saludo, hermano, desde Luisiana, el estado de los Estados Unidos. Qué bueno, Simeón, que estás aquí, bendiciones para ti. Dice Ramfi Trujillo desde Luisiana. Con Ramfi, señores. Desde Luisiana con Ramfi. Lo que pasa es que hay una Luisiana aquí. Y Luisiana es el estado. Buenas noches, Alto Cayo. Jaime Félix, activo como todos los días. José Antonio de la Cruz nos dice, Jaime, este país lo han llevado al extremo de que cualquier cosa puede pasar en las elecciones. Se está esperando un cambio feo. Esperemos que sea para bien de nuestra república. Y José Antonio Mateo nos dice, si para sacar a estos corruptos del negocio que tienen con los haitianos, y hablo desde Boca Chica, qué bueno, que quieren sacar a las personas que se aprovechan de las desgracias de la desgracia del país, de las desgracias de Haití. Hay que sacar a esos corruptos. Andrés Martínez desde New York nos está diciendo aquí Andrés Martínez, bendiciones. Dice Joaquín Flores, no puede ser candidato, no se engañen. Vamos a ver, vamos a tomar eso que dice Joaquín Flores, que él no puede ser candidato, y vamos a ver las razones que da Ramfis con relación a sus aspiraciones. Buenas noches, José Paredes. Señores, vamos a ver, aquí tenemos a Eddie Luciano. Llegó la esperanza del pueblo. Y vamos a ver, porque ahora no los tengo aquí, no los puedo mostrar. Parece que eso tiene que ver con la conexión, y voy a leer rápido la noticia de lo que dice Ramfis antes de que venga Altiz. Ya lo dije claro, de que venga Altiz y me quite la conexión. Vamos a leer qué es lo que dice Ramfis Domínguez Trujillo y recordarles que deben de votar. Vayan votando los que aún no lo han hecho. Solamente se permite un voto por persona. Así que los que no han votado, vayan ahí a la cajita de comentarios. Arriba, toquen la franja azul, se va a desplegar y ahí pueden votar por Ramfis si ustedes creen que él puede aspirar, sí o no. Así que yo les voy a presentar ahora la noticia de lo que dijo Ramfis Domínguez Trujillo. Inmediatamente vamos a ver qué fue lo que dijo Ramfis. Vamos a ver aquí, señores. Ramfis Trujillo refuta impedimento de aspirar y dice, mis padres fueron desterrados, yo nací desterrado. Ramfis Domínguez Trujillo refutó su imposibilidad constitucional de aspirar a la presidencia de la República, alegando que tiene una condición especial. Mis padres fueron desterrados del país. Yo nací desterrado. Domínguez Trujillo, a quien la Junta Central Electoral le reconoció el Partido Esperanza Democrática, ofreció este martes una rueda de prensa donde anunció que el próximo 1 de julio presentará formalmente sus aspiraciones a la presidencia. Señores, yo no lo había leído, no había tenido tiempo de leer. No había tenido tiempo de leer porque llegué, como ustedes saben, tarde del trabajo, pero ya dice Ramfis Domínguez Trujillo que el 1 de julio presentará formalmente sus aspiraciones a la presidencia, y esto debe ser de alegría a todos los simpatizantes y los militantes del Partido Esperanza Democrática. Vamos a continuar. Bromeó con que será una precandidatura y que esperaba, entre risas, que sus compañeros de partido lo eligieran finalmente para la oposición. O sea, él va a presentar una precandidatura. Y el partido, como es Esperanza Democrática, tiene que votar por sí o si va a votar por Ramfis para que sea el candidato u otro que se presente. Y el partido es el que va a decidir. Yo vengo viviendo en el país desde el 2002. Entonces, ¿por qué hubo una cantidad de irregularidades que no nos dieron la oportunidad como ha de lugar
fue diciendo el nieto del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien desde 1930 hasta 1961 estuvo al frente de los destinos del país, encarnando una de las dictaduras más férreas que ha tenido la región latinoamericana. La Constitución no choca con mi condición, porque partiendo de mis padres fueron desterrados. Ya yo he demostrado que yo tengo pasaporte dominicano desde que yo tengo uso de razón. Entonces, yo nací desterrado bajo una condición que nuestra Constitución no contempla. Es tan sencillo como eso, dijo Ramfis Domínguez Trujillo. Los problemas legales de Ramfis Trujillo están contenidos en el artículo 20 de la Constitución del país, donde se establecen dos condiciones esenciales para las personas que tengan dos nacionalidades, como es su caso. La primera es que haya renunciado a esa otra ciudadanía con al menos 10 años de antelación al proceso electoral al que se presentará y tener 10 años residiendo en el país. Ya en el año 2020 intentó ser candidato presidencial por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, pero la Junta Central Electoral lo rechazó por no poder acreditar la renuncia a la ciudadanía de los Estados Unidos y su tiempo de residencia en el país. Lo mismo hizo el Tribunal Superior Electoral, que resolutó en su contra con los mismos argumentos. Y la Junta Central Electoral, en su resolución previa, indicó que había sido en el 2016 cuando Ramfis accedió realmente a la ciudadanía dominicana. El Tribunal Superior Electoral fue un poco más allá. Constató que hasta el 2020 no había renunciado a su ciudadanía estadounidense, lo que le imposibilitaría aspirar a los comicios 2024-2028. El presidente de ese tribunal superior es el hoy presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques. Señores, esto fue lo que dijo Ramfis. Esto fue lo que dijo Ramfis Domínguez Trujillo con relación al impedimento que tiene. Pero alegan el artículo 20 de la Constitución y a mí me gustaría buscarlo. Vamos a buscar el artículo 20 de la Constitución. Miren aquí, Constitución Dominicana. Vamos a ver la del 2015, que es la más actual. Vamos a buscarla aquí, esperemos un momento a que cargue, eso para que ustedes vean lo lento que se pone el internet. Y vamos a buscar el artículo 20 de la Constitución Dominicana. Aquí vemos el artículo 20. Doble nacionalidad. Mírenlo aquí, el artículo 20. Vamos a ver si lo podemos poner un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Doble nacionalidad. Se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana. Las dominicanas y dominicanos que opten por otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de su nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República Dominicana si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los 10 años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos electivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales sin renunciar a la nacionalidad adquirida. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Yo, que soy una persona que apoyo siempre nuestra Constitución, estoy obligado, primero como mi deber como dominicano. Ahí ella dice que Ramfis Domínguez Trujillo, si aún no ha renunciado, no podría aspirar. Ahora, él alega que él siempre fue dominicano y que bajo la condición que no contempla la Constitución de que él estuvo de cierta manera desterrado porque fueron obligados a salir la familia Trujillo fueron obligados a salir. ¿Bajo qué condición está Ramfis Domínguez Trujillo? Tenía que tener la nacionalidad. Primero es dominicano, puede ser dominicano porque es hijo de padres dominicanos, pero adquirió la nacionalidad norteamericana. ¿Será que esto es un impedimento? Y esto es la pregunta que te invito a responder aquí en los comentarios. Este impedimento va a ser el único con el que se va a esgrimir para estar en contra a las aspiraciones
de Ramfis Domínguez Trujillo a la presidencia de la República? ¿Será esta la única, digamos, el único artículo que se le opone a las aspiraciones de Ramfis Domínguez Trujillo? Si Ramfis Domínguez Trujillo, como presidente del PET, como presidente de el partido Esperanza Democrática, decide presentar sus aspiraciones a la presidencia, como precandidato, ¿podrá la Junta Central Electoral rechazarle la precandidatura? Pónmelo aquí en los comentarios. A esto es a lo que nos referimos, porque si Ramfis Domínguez Trujillo decide presentarse a la precandidatura, su precandidatura, el 1 de julio, pues la Junta Central Electoral debe de pronunciarse con relación a sus aspiraciones a la presidencia, para que el partido no pierda, por decir así, no pierda tiempo en una campaña electoral a favor de Ramfis, si al final la Junta Central Electoral no le va a recibir la inscripción a la precandidatura. Debería la Junta Central Electoral pronunciarse ahora mismo con relación a esto, y si de cierta manera no se la va a aceptar, pues él podría ir trabajando para seguir fortaleciendo su partido y tomar en cuenta a otro aspirante a la presidencia, que incluso eso ha pasado, señores. Eso ha pasado, que vaya otra persona a la presidencia que gane. Si gana, ustedes se imaginan que debería hacer eso, porque eso es lo que quiere cada partido, ganar. Pero en dado caso de que no gane, el partido se va fortaleciendo en lo que Ramfis Domínguez Trujillo, la Junta Central Electoral, le diga qué es lo que él necesita para ser presidente. Que vuelvo y digo, si la única condición es esta, porque sabemos que por ser nieto de Trujillo él no tiene problemas. Por ser nieto de Trujillo él no tiene problemas. Ese es el menor del problema de Ramfis Domínguez Trujillo. Pero si la Junta entiende que él no puede aspirar, pues él debería seguir fortaleciendo su partido, seguir trabajar en los requisitos que la Junta le pida, pero preparar un candidato. Debería preparar un candidato, una figura potable, una figura del partido, alguien que haya trabajado por mucho tiempo en su proyecto, alguien que el pueblo también reconozca y que él le dé un espaldarazo. ¿Por qué? Porque imagínense en un gobierno del Partido Esperanza Democrática. Dice la Constitución que Ramfis Domínguez Trujillo puede aspirar a cualquier otro cargo electivo. O sea, él puede aspirar a ser senador del país, a ser senador digamos, del distrito. No sé dónde está viviendo ahora mismo Ramfis Domínguez Trujillo, pero él puede aspirar a ser senador, puede aspirar a ser diputado, puede aspirar a ser alcalde. ¿Por qué no? Si al final la Junta no les recibe la precandidatura, pues es mejor que él tome en cuenta esto y seguir aspirando y tomar un cargo, porque necesita mostrar los dientes, necesita mostrar los molleros, necesita mostrar fortaleza el Partido Esperanza Democrática. Pero yo considero que debería estar apegado a lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes, y él debería de hablar eso, solicitar una reunión con los demás partidos, a ver qué piensan los demás partidos. También se dice por ahí, pónganme ustedes aquí en los comentarios, por ahí dicen que Leonel Fernández tiene doble nacionalidad. Por ahí dicen que yo escuché como hasta que Hipólito, pero no creo que Hipólito tenga doble nacionalidad, pero si Leonel Fernández tiene doble nacionalidad y ha sido presidente 3 veces, y si Leonel Fernández tiene doble nacionalidad y está aspirando ahora, pues no debería. Entonces, estas son las cosas que Ramfis Domínguez Trujillo debería estar analizando. Por eso es que este trabajo, el trabajo de crear este partido, el trabajo de lograr este reconocimiento, ha sido poco para el trabajo que le espera a Ramfis Trujillo, para seguir creciendo en el partido y seguir presentando el partido al pueblo, porque la gente lo tiene a él como figura. Pero la gente ya tiene que empezar a identificarse con el partido. Creo que es bueno que ahora Ramfis Domínguez Trujillo trabaje en una base sólida para su partido. Vamos a ver cómo están las votaciones, señores.
Ahora mismo hay 99 votos. 99 votos. ¿Y cómo están? 100 votos ahora mismo. ¿Cómo están las votaciones? Yo sé que hay 100 votos, pero ¿cómo están las votaciones? ¿Qué por ciento tiene el sí y qué por ciento tiene el no? Vamos a ver quiénes están aquí. Aquí está Francisco Pérez, todavía diciendo: Ramfi Trujillo no adquirió ninguna nacionalidad porque él nació en USA. O sea, él no la adquirió. Mírala. Eso es otra interpretación. Él no adquirió una doble nacionalidad, él nació allá. ¿No será que tiene residencia? Dice Dragon Lord. Nos está diciendo aquí Dragon Lord. Francisco Ventura, Ramfis es tan dominicano como el que más. En eso estamos de acuerdo. Por aquí vi a Francis G. Según la Constitución, la nacionalidad que él adquirió fue la dominicana. Él es ciudadano americano por nacimiento. No como nosotros que somos ciudadanos americanos porque quisimos, no porque nacimos aquí. O sea, él adquirió la dominicana. Muy buen planteamiento también de Francis. Esto es bueno que pase. Esto es bueno, señores. Vamos a ver el lado positivo. Yo siempre busco lo malo. A mí me dicen la gente: tú nada más dices lo malo. Bueno, hemos dicho lo malo, vamos a decir lo bueno. Lo bueno que ha traído este tema es que, una de dos, el Tribunal Constitucional va a tener que declararse con relación a esto. El Tribunal Constitucional va a ser apegado a la Constitución. Ahora, lo que se tiene que velar es por la Constitución. ¿Hasta dónde es el alcance de este artículo de la Constitución? Y si él lo cumple a cabalidad de este artículo, porque si él lo cumple, o sea, si él está sujeto a ese artículo, no podría. Ahora, mira lo que dice Francis. Es que él nació allá. Él es norteamericano, pero él adquirió la nacionalidad dominicana. Ahora, ellos les están pidiendo es que presente la renuncia. Una cosa que también lo dice la Constitución, que debería de renunciar y tenerlo. Para mí el único inconveniente que tiene Ramfis Domínguez Trujillo es de demostrar que hace más de 10 años que vive aquí y que ya ha renunciado. Es el tiempo para mí. Para mí lo más perjudicial que tiene es el tiempo, aunque dice que él está con esta batalla desde el 2002, fue que escuché, o desde el 2012. Por lo tanto, ya se ha cumplido bastante tiempo. Ana Domínguez dice: reunió todas las condiciones que en la Junta, que no distorsionen. Luis Joaquín, claro, él también es dominicano, por lo tanto tiene el derecho de ser presidente. Yo creo que si usted es dominicano, esto ya es mi pensamiento, este es mi análisis. Si usted es dominicano, usted tiene derecho a optar por la presidencia, porque la Constitución dice que todo dominicano tiene, uno de los derechos que gozan los dominicanos es al de ser presidente a la presidencia, o sea, ser presidente de la República. Tiene el derecho de elegir y ser elegido presidente de la República, con el simple hecho de usted ser dominicano. Porque lo otro es una excepción. Pero hay que ver, por eso es que esta discusión va a ser buena. Ese derecho fundamental, los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución, están por debajo de ese artículo número 20 sobre la ciudadanía, o los derechos fundamentales que consagra la Constitución están por encima. Hay que ver si la fuerza constitucional de esos derechos fundamentales es superior a las de ese artículo 20. Los abogados que va a tener que contratar Ramfi para demostrar todo esto tienen que ser muy buenos. Leonel, Abinader, Gonzalo y Hipólito tienen doble nacionalidad. Nos dice Club Gallístico. ¿El Club Gallístico de dónde? Club Gallístico Tsunami, Jobo. Oye, Club Gallístico Tsunami, Jobo. ¿De dónde es ese Club Gallístico? Marley Arredondo, Ramfis 2024, Luisanna Munweiler. Buenas noches para todos, bendiciones para ti también, Luisanna. Qué bueno que estás aquí con nosotros haciendo esta encuestica, porque lo bueno es saber qué cree la gente, qué piensa la gente de esto que dice Ramfis y que dice todo el mundo, que él puede, que él no puede. Pónganlo aquí en los comentarios. Camilo Guzmán, la bocina que están promocionando, que no lo dejen pasar, es porque se le acabó la botella.
Íntegro Social nos dice, Ramfis es dominicano 100%. Franklin Rondón, los Rondón, la familia Rondón están aquí con Ramfis. Vamos a ver quiénes más están aquí. Epe Pinales, activa con nosotros como siempre. Qué bueno. El like número 26. Vamos a ver cuántos likes. Vamos a ver cuántos likes. Porque de verdad, señores, yo puse la encuesta que ahora mismo en la encuesta hay 130 votos. 130 votos, sabemos 139 personas y solo 57 me gusta. Ahora mismo, dale al botoncito de me gusta, que es la manita arriba. Dale a la manita arriba ahí, indicando con esto que te gustan nuestro contenido. Y pedirle, ¿por qué no? Reiterarle que por favor, los que aún no se han suscrito, comiencen ahora, suscríbanse a todos los ranfistas, a todos los PRMistas, a todos los PLDistas, a todos los del Fuerza del Pueblo, a todos los del APA, que es Acción Patriótica, a todos los de Rescate Democrático, a todos los de Generación de Servidores. Suscríbanse a estos canales y van a este canal Análisis Político con Jaime Bobadilla. Activen la notificación para que te llegue una alerta cada vez que estamos en directo. Así como también apóyanos dándole a me gusta. Y si aún no lo has hecho, estamos probando estos corazoncitos que están ahí. Dale al corazón en la pantalla varias veces ahí para indicarnos que lo que estamos haciendo está muy bien. Gracias a todos por el apoyo que hemos estado recibiendo en estos últimos días. El Fuerte nos dice, esta presidencia estará entre Leonel y Ramfis. Oye, qué combinación. La presidencia va a estar entre Leonel y Ramfis, nos dice El Fuerte. Han Miranda nos dice, Leonel no va para ningún lado. Nos dice Han Miranda, estoy leyendo directamente desde el celular porque no me están cargando los mensajes en la pantalla. No me están cargando los mensajes en la pantalla. Y ustedes saben que a mí me encanta leer sus comentarios y que ustedes también vean todos sus comentarios en pantalla. Bien, señores, vamos a ver cómo va la encuesta. 146 votos ahora mismo, 146 votos. Vamos a seguir leyendo. Ahí me están subiendo los mensajes. Están subiendo todos los mensajes, señores. Vayan dándole a me gusta. Están subiendo todos los mensajes. Miren ahí a Francis. Vean los mensajes suyos. Los de Francis. No los voy a leer los de ahora porque han pasado muchos. Se están cargando los mensajes. Así que vamos a leerlos en vivo. Vamos a ponerlo, a ver si se pueden poner de manera automática los mensajes. Vamos a ver si se pueden poner de manera automática. Francisco Ventura dice, Ramfis Trujillo, mi finca TV decía Leonel, ya ese carnaval pasó. Rafael Ceballos, preso Leonel. Miren ahí cómo está pasando. Luis Sanda Munweiler, Leonel lo que tiene son serios problemas. Señores, yo voy a seguir viendo los mensajes de ustedes mientras están pasando aquí los mensajes. Pero, señores, para retomar a los que se están sumando ahora, estuvimos leyendo lo que había dicho Ramfis Domínguez Trujillo con relación a que él entiende que puede aspirar a la presidencia, ya que siempre ha sido dominicano, que su familia fue desterrada. Estuvimos leyendo eso del Listín Diario. La diáspora dominicana con Ramfis, dice Melena Tejada. Y por eso estamos preguntando aquí a todos ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro canal y apoyarnos. Pero estamos preguntando. La pregunta de hoy, vuelvo y repito. Oye la pregunta. ¿Puede Ramfis Domínguez Trujillo aspirar a la presidencia de RD? Pónmelo ahí en los comentarios. Pero también vota en la caja de la encuesta que está arriba en los comentarios, en la franja azul. Tú les das, se desplazan las opciones y ahí podrás votar. Mientras tanto, señores, activen ahora mismo a la militancia de todos los partidos y díganle que entren a todos y que apoyen. El que no esté de acuerdo también puede decirlo ahí. Nos dice Nancy Munweiler, ahora con el caso Tucano, está feo. El caso de los Tucanos no es que está feo, es que vuelve a conocerse el caso de los Tucanos.
5 aeropuertos, 22 empresas, todo lo de Corde, lo acabó Leonel. Desde New Haven, Connecticut, Leonel es historia, nos dice Porfirio Rodríguez. Desde New Haven, qué bueno que está aquí Porfirio Rodríguez. Vamos a ver su comentario ya que no lo había visto. Desde New Haven, Connecticut, por primera vez tenemos a alguien de Connecticut. Porfirio, bienvenido. Esta es su plataforma. Aquí estamos todos los patriotas y todos los nacionalistas. Lidia, que siempre está con nosotros activo. Qué bueno que estás aquí. Aquí hay haitianos en boletas para ser candidatos en el Partido de Fuerza del Pueblo. Oye ahora, hay personas de otros países y no va a haber personas que son dominicanos. ¿Quién más está aquí con nosotros? Jacqueline P. dice yes. Parece que le gusta que Ramfi sea candidato. 5 aeropuertos, 22 empresas de Corde que vayan apareciendo. Eso es con relación al caso de Leonel. Solo Dios puede detener, dice Francisco Javier. Aquí está Francisco Javier, Francisco Pérez, Francisco Martínez, Francisco Fernández, Francisco Ventura. Todos los Francisco, ahora está Francisco Javier. Solo Dios puede detener a que Ramfi sea presidente. Señores, mira Francisco Ventura, Ramfi Trujillo, mano dura, sin dictadura. Mano dura, sin dictadura. Mano dura, sin dictadura. Mano dura en democracia. Mano dura y para que tú veas, yo no utilizaría la palabra mano dura. Hay que buscar la manera de ligar que se cumpla la ley. Es cumplir la ley. Lo que pasa es que a los ñoñes, les oprimides, a los infantiles que nos están gobernando, a estas personas son unos niños, le duele, le molesta, lloran por el simple hecho de querer aplicar la ley. Que por cierto, esto ya es una pregunta que le voy a hacer a ustedes. ¿Vieron que ayer le iban a hacer un reconocimiento como dominicana destacada en el extranjero a la hermana de Ramfis? Se echaron para atrás, señores. Se echó para atrás el que propuso esto. Se echó para atrás porque ese es el miedo. ¿Cuál es el miedo que le tienen a los Trujillo? ¿Cuál es el miedo? De verdad que no entiendo cuál es el miedo que tienen a los Trujillo. Por eso yo te pregunto, ¿ustedes creen que es de un hombre, valeroso, someter un proyecto donde se vaya a designar a dominicanos destacados en el extranjero y porque le dijeron después que es hermana de Ramfis Trujillo, no aceptarlo, echar para atrás el proyecto? Eso no es de hombre, eso no es de hombres. Y contento que se puso José Horacio, porque esto es una lucha, señores, esto es una lucha de los que quieren vivir de verdad del Estado, los que están viviendo de verdad del Estado, que son estos comunistas, no antitrujillistas, porque trujillistas son ellos, que quieren censurar a la gente. Comunistas, izquierdistas, le llaman progre, pero son progre atrasados, rancios, que lo que quieren es hacer daño. Izquierdistas, comunistas, ¿ustedes creen que alegrarse por echar para atrás un proyecto porque no está? Esa gente no debería estar en nuestro Congreso. Ramfis debe de rescatar ese Congreso. Hay que llevar diputados al Congreso, hay que llevar senadores al Congreso. Y lamentablemente esto no puede seguir así por lo que una gente sienta y por lo que una gente crea, porque esto es una democracia de todos, no del grupo que tiene secuestrada la democracia. Por eso apoyo el nombre Esperanza Democrática y quiero mano dura, sin dictadura. 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 Díganlo. Pónganlo así en los comentarios. Pónganlo así en todos los sitios. Quiero mano dura, pero sin dictadura, señores. A eso es que aspiramos todos en este país. A tener, yo le diría, no mano dura. Respeto por nuestras leyes. Respeto por nuestra constitución. Respeto por nuestra patria. Eso es mucho pedir. Dice Francis G., mi madre se enojó porque le dije que yo iba a votar por Ramfis Trujillo. Le dije, mami, el nieto no tiene la culpa de lo que hizo su abuelo. Lo que pasa es que a nosotros nos vendieron una parte de la historia, solamente lo malo. No nos enseñaron nada de lo bueno. Lo bueno tú vienes a escucharlo después que tú eres adulto. Pero hubo un tiempo que me imagino que la época de tu abuela a lo mejor pasó, a tu madre, a lo mejor pasó por eso, porque mis padres no tienen nada que decir con eso. Trujillo sí era un dictador y ya. Pero tú le dices mano dura sin dictadura, dicen que sí.
porque ellos están viendo cómo está la sociedad de ahora. ¿O es verdad que queremos esta podrida sociedad que tenemos ahora? ¿Es verdad que esto es lo que queremos? Ramfi fue mi residente, o mi presidente, dice Bernardo Ureña. Ramfi mi presidente. Francisco Alberto Segura. Miren a otro Francisco Alberto Segura por Ramfis. Ramón Rogers, hermano, dice claro, adquirir. Sí, es decir, que si tú eres ciudadano de otra nacionalidad, pero él no la adquirió. O sea, él no adquirió la americana. Él no la adquirió, él era americano, pero también es dominicano. Ahí hay un lío que va a tener que resolver el Tribunal Constitucional. Nelson López, mi mamá de 83 años, es ranfista. Nelson, mándale un beso y un abrazo a tu mamá. Mi papá de 80 años, si yo le digo que hay que votar por Ramfi, mi papá vota en contra de este partido comunista izquierdista que es el PRM. Un beso y un abrazo a su madre, que Dios la bendiga y nos les dé salud a la doña. Nos dice Nelson López. José Fermín, el PRM, PLD, FUPU, PRD son lo mismo. No piensan en el pueblo, por eso Ramfis es la solución. Oye, Nancy, también mi madre votará por Ramfis, mis compañeros de trabajo también. Señores, pero tenemos que hacer una lista. Señores, escuchen, le estoy dando ideas. Se puede ir haciendo una lista. Se puede ir haciendo una lista de trabajo. Se puede, yo lo haría sin ánimo de nada. Porque yo he trabajado en mi país toda la vida sin tener que bregar con política. Yo nunca he bregado con política. Nunca, yo apoyo a los partidos nacionalistas, pero nunca he bregado con política. Pero ustedes pueden ir haciendo sus listas y presentarlas y buscar esas personas y que se inscriban. Y que se inscriban en algún centro en algún, ¿cómo se llama esto? Comité. Vayan trabajando los comités, señores, vayan trabajando. Teodosio Vázquez, llegó el Bukele de República Dominicana. Y la votación ahora mismo va por 189 votos y contando. Díganme cómo van los números. Díganme cómo van los números. Delcy Gutiérrez dice: mi mamá tiene 87. Bendiciones para la doña con 87 años. Y también va a votar por Ramfis. Qué bien. Qué bien. Besos y bendiciones para la doña. Que el Señor la cubra de salud a todos nuestros padres, madres y abuelos. Marcos Aracena, soy ranfista hasta los tuétanos. Apareció la luz al final del túnel. Hay que hacer una encuesta. Estoy haciendo una encuesta a saber si Ramfis puede o no. Quiero saber su opinión. Pero había hecho la semana pasada, creo que fue el domingo, una encuesta con los partidos nacionalistas. Y Ramfis fue que ganó. Pero estamos pensando hacer estos sondeos. No son encuestas con el carácter riguroso de una encuesta, sino un sondeo. Vamos a ver si el mes que viene, a principios del mes que viene, también hacemos otros sondeos con los partidos nacionalistas. Pero Ramfis Domínguez Trujillo dijo que va a presentar su candidatura. Luego que Ramfis presente su precandidatura, a partir del 1 de julio, vamos a hacer una encuesta con los precandidatos del país, de los partidos. Vamos a hacer una encuesta con los precandidatos del partido, así que, de todos los partidos. Así que atentos, siempre para eso. Te invito que por favor active las notificaciones. Activa las notificaciones, suscríbete y dale a la campanita para que desde que estemos en un en vivo, en un directo, tú puedas inmediatamente ingresar, apoyarnos y estés presente al contenido que siempre traemos. Y también vamos a ver cómo hacemos esa encuesta a partir ya de la precandidatura, porque muchas personas me dijeron: pero él no es precandidato, él no es candidato, que deberíamos hacerlo con los candidatos. Hubo una persona de Generación de Servidores que me dijo que no debería poner a Carlos Peña, porque Carlos Peña sí es candidato y los demás no eran candidatos. Y tenían razón. Pues ahora, cuando presente Ramfis Domínguez Trujillo, vamos a poner a Carlos Peña también y vamos a poner a los que son precandidatos. Va a ser una encuesta de precandidatos. Dios bendiga a Ramfis, dice Love Angel. Qué bueno, Love Angel, que está aquí con nosotros. Mariluz de la Rosa, en mi familia hay 8 votos. Solo les digo, vayan haciendo su lista, señores, porque al parecer, Ramfis dijo que tenía alrededor de 400,000 votos. Eso es demasiado para un partido presentarse. Por eso no podían negarle el reconocimiento.
Eso hay que sustentarlo. Así que qué bueno, qué bueno. Luis Cabrera. Leonel Fernández tiene la nacionalidad americana y no ha renunciado. Fue adquirida, no por nacimiento como Ramfis. Ramfis no puede renunciar a su ciudadanía porque fue por nacimiento. Gracias Luis Cabrera por ese comentario y el apoyo. Mélido dice, esa encuesta no me la pierdo, nunca. Nunca. Así que ya tú sabes. Activa la notificación. Mira qué fácil, señores. Cuando uno dice las notificaciones, miren a qué nos referimos. En el canal de mira, yo no lo tengo. En el botón de suscribirse, al lado del botón de suscribirse en mi canal, en el canal, aparece una campanita que cuando tú le das, tú activas las notificaciones para cuando estemos en un directo. Casi siempre presentamos estos análisis políticos en directo. Santiago Alcántara, Ramfis es el mejor para salir de estos corruptos, dice Santiago Alcántara. Ana Domínguez activa con Ramfis siempre, señores. Muchas gracias, distinguido Francisco. Dios le conceda abundantes bendiciones, le dice Nancy. Jaime, ¿viste los allanamientos? Sí, desde el trabajo. Santiago La Vega, buscando los delincuentes que amenazaron a la procuradora Miriam Germán. El J. Ahí estaba el mentado J. Estuve viendo cuando vi que algo pasaba en Twitter rápido, porque, señores, mucho trabajo. Y a mi jefa, la señora Lourdes Castellanos, tuvo que ser intervenida por un problema de salud, pero ya todo está muy bien, a la cual le deseamos pronta recuperación. Tenemos mucho trabajo y necesitamos su ayuda, pero qué bueno que se está recuperando. Y nada, seguimos trabajando, por eso llegué también un poquito más tarde. Pero en un momentico vi el Twitter y ahí vi que estaba pasando algo, fui a las noticias y vi todos esos allanamientos. Y de verdad, supuestamente también lo había dicho Rafael Guerrero, había estado hablando sobre este tema. Varias personas se habían pronunciado y ahí están los allanamientos. Eso para que tú veas que cuando todo se puede, cuando hay voluntad política, lo único que falta es que estos presidentes y estos aspirantes y estos políticos pongan de su parte para ayudar al pueblo dominicano. Bien, señores, vamos a pasar revista. ¿Cómo está la encuesta? Vamos a ver cómo está la encuesta. 214 votos. Vaya dándole ahí a los votos. Señores, ¿cómo están estos números? Demasiado estos números. Luisana Munguade, ¿de dónde fueron los allanamientos? Sí, Luisana, puedes verlo en cualquiera de los periódicos de aquí. Fueron en Santiago y La Vega. Y no sé si en otro lugar más. Todo tiene que ver con el narcotráfico. A raíz, supuestamente, porque esto es preliminar todo esto, hasta que no haya ya mañana un claro reporte de lo que pasó. Pero muchos dicen, así como dice Francis, que fue por las amenazas que se le hicieron a la procuradora. Señores, ustedes saben, lo cual no es, esto que voy a decir no lo critico, pero ustedes saben que hay muchos expedientes guardados. Ustedes saben que hay muchos expedientes guardados, incluso en contra del PLD. Puede haber incluso en contra de las fuerzas del pueblo. Hay muchos expedientes guardados, incluso de la lucha contra la corrupción administrativa y de la lucha contra el narcotráfico, que Luis Abinader va a ir sacando a medida que vayan llegando las elecciones. Entonces no duden que aparezcan más operaciones en este tiempo, porque eso eleva la popularidad, porque al dominicano le encanta que se persiga a los delincuentes y le gustan estos juicios. Y tú vas a ver cuando agarren uno de estos delincuentes, uno de estos corruptos, cómo va todo el mundo a olvidarse. Y ahí es que tenemos que estar atentos. Mientras estén todas estas operaciones, nosotros vamos a estar hablando de lo que, para que ustedes vean, pudiendo ganar los views con esas noticias. Pero yo me dedico a la causa nacionalista y vamos a estar siempre velando de que con este ruido, con toda esta ola mediática, no se cuelen proyectos de ley en contra del dominicano. Nos dice Jackis pone una imagen de YouTube. Dígame a ver, Jackis, ¿desde dónde nos ve? Juan Rochet nos dice, tengo un consejo para los transfistas. No quiero que perdamos el tiempo respondiéndoles a programas que usan nuestro candidato para ellos buscar like. Usemos esta plataforma. Mira qué bien. ¿Será esta o la mía? Gracias, Juan Rochet. Estamos al servicio.
Estamos al servicio. Pero a mí un amigo me dijo, qué bueno, Jaime, que tú eres ranfista. Que yo, bueno, yo soy ranfista, pero como soy de Carlos Peña, como soy de José Tomás Castro, siempre y cuando sean por causas a favor de nuestro país, a favor de la dominicanidad, a favor de que se cumplan las leyes y en contra de la migración irregular. Pero en algún momento tendré que decidirme por alguno de ellos. Nati García, un saludo desde el Bronx. Nati, qué bueno que estás aquí con nosotros. Han Miranda, el único cambio que hizo Abinader fue endeudar más el país de tantos préstamos. La política económica del gobierno de Luis Abinader es la de el endeudamiento, y es por esto que nos está embromando a todos. Alexis Paulino, bendito sea Dios. Ramfis Trujillo, presidente. Comencemos a bloquear a periodistas que quieren sacar beneficio con nosotros. Démosles valor a este tipo de programas. ¿Qué pasa? Te voy a decir algo, Rochet. Tú debes utilizar eso mismo que pueden decir malo. Coméntale tú diciendo algo bueno. Utiliza tú las propuestas de Ramfis, el pensamiento del partido. Promuevan el partido. Promuevan el partido. Es verdad que Ramfis es tan famoso, más famoso que las mismas siglas del partido, pero ya tienen que darle forma al nombre del partido, que a mí me gusta, Esperanza Democrática. A mí me gusta el nombre. Pero ustedes tienen que fortalecer las bases del partido y fortalecer las siglas del partido. Y con esto tienen que tener presencia en todas las redes sociales. Hagan como hacen aquí. Al contrario, entren, formen grupos de Telegram, formen grupos de WhatsApp, para cuando estén en un video, este día vamos a entrar a este video y vamos a hablar de Ramfis. Y eso genera, vamos a hablar del partido, vamos a hablar de lo bueno, y olvídense de lo que digan lo malo. Utilicen, ese fue el consejo que yo di al principio, desde que le dieron el reconocimiento. Utilicen toda esta interacción a favor y en contra para hablar bien. Háganlo y ustedes van a ver los resultados. De verdad. Créeme que yo he empezado a hacer estos videos y estos análisis desde cero. Y al principio yo me molestaba con la gente y peleaba. Y después yo dije, ¿pero por qué yo peleo con la gente? Yo no debo de pelear. Tengo que respetar la opinión de cada uno. Respeta la opinión de cada persona y pon tú tu punto de vista. Plantea tu punto de vista y verás que te irá 1000 veces mejor. Y tú sabes que yo aprendí, cuando alguien me dice algo que no me gusta, antes me molestaba y me dolía, yo quería responder. Y cuando yo me di cuenta que iba a responder un comentario y mi mente me decía, ¿para qué tú vas a responder eso? Y yo borraba. Empecé a hacerme caso yo mismo. Y yo solamente yo digo exactamente lo que quiero decir, no lo que el impulso me lleva a decir. Entonces yo lo practiqué esto en las redes sociales, en Twitter principalmente. Así que utilízalo bien y lo mal que digan y replícalo, pero que se vea que es a favor siempre. Así es el partido, por eso me gustan tus consejos. María Cristina, gracias, excelente, bendiciones, bendiciones también para usted. Qué bueno que están todos aquí, señores, a los que se están llegando nuevos. Empezamos leyendo una noticia sobre esto, las aspiraciones, sobre que Ramfis Domínguez ya puso día para presentar su precandidatura, presentar sus aspiraciones. Yo le voy a leer de nuevo esta parte para los que están llegando nuevos. Le vamos a leer esta parte, miren aquí. Ramfis dice, refuta el impedimento de aspirar. Mis padres fueron desterrados y yo nací desterrado. Y aquí él explica de qué fue lo que pasó, por qué él puede aspirar a la presidencia. Pero lo que más me gustó fue lo que le voy a señalar ahora. Domínguez Trujillo, a quien la Junta Central Electoral le reconoció el partido Esperanza Democrática, ofreció este martes una rueda de prensa donde anunció que el próximo 1 de julio presentaría formalmente sus aspiraciones a la presidencia de la República. Y dijo que será una precandidatura porque esperaba que sus compañeros de partido lo elijan para eso. Porque tendrán la opción de elegir a Ramfis o no para la presidencia, para la candidatura a la presidencia. Esto es un buen anuncio. Esto es bueno que él haya dicho eso. O sea, además de decir que él puede aspirar, para mí la verdadera noticia es esto que él ha dicho. Va a presentar el 1 de julio esta precandidatura.
Esto debe ser para que todos los ranfistas se unan cada día más y demostrar que no es lo que dicen los demás. Queremos, como dijo Francisco, mano dura, pero sin dictadura. Así que a los que están llegando, esto fue lo que empezamos al inicio del programa, esto fue lo que empezamos diciendo y encontramos que era muy bueno compartir eso con ustedes. Bien, señores, otra cosa de la que también le hablé fue la de los diputados que echaron para atrás, lo de nombrar como dominicana, premiar como dominicana destacada en el extranjero a la hermana de Ramfis, Ángeles también, Ángeles Domínguez Trujillo, y al final le quitaron, retiraron el proyecto para declararlos dominicanos destacados en el extranjero, simplemente porque se opuso José Horacio, porque viven con el grito siempre de vivir, de que saben que al momento que llegue alguien de verdad, al momento que llegue alguien, no los blandengues partidos que hemos tenido, que han dejado que todo siga así, por temor a tener ese voto en contra de los antitrujillistas, pues ahora se van a encontrar con esta fuerza que le va a hacer oposición. Hay que demostrarle fuerza a los demás partidos de que si se ponen en contra del PET, ellos retirarían su apoyo. ¿Usted entiende? Porque esto es un juego político fuerte. Yo creo que en el mejor de los escenarios, que Ramfis Domínguez Trujillo y el Partido Esperanza Democrática tengan muchos diputados. Con esa fuerza consiguen lo que quieran. Con varios diputados consiguen lo que quieran. Y así no podrá ningún partido venir a hacer lo que le dé la gana, porque tienen a la oposición, una oposición fuerte. Entonces se le va a acabar de vivir de la teta de este gobierno a muchos periodistas, muchos víctimas, porque de verdad sufrimos, entendemos el sufrimiento de las víctimas. Pero como un nieto, así como el nieto de Trujillo no tiene nada que ver con lo que hizo su padre, ¿qué tiene que ver el nieto o el hijo de alguien que pasó por la dictadura? ¿Qué tiene que ver esa vaina? Que lamentablemente, dígame usted, a mi abuelo lo torturaron. Señores, a mi abuelo lo torturaron después de la muerte de Trujillo. ¿A cuánto no torturaron después de la muerte de Trujillo? A mi abuelo, siendo trujillista, lo torturaron después de la muerte de Trujillo. Los mismos trujillistas. A mi abuelo lo torturaron. Pero yo qué tengo que ver con eso. Lamentablemente mi abuelo lo sufrió, lo padeció, sobrevivió y siguió trabajando por su país como militar. Llegó hasta ser coronel del ejército. Y mi papá yo nunca lo vi llorando. Ay, me torturaron a mi papá. Yo nunca vi a mi mamá llorando porque ella veía cuando a su papá, a mi otro abuelo, le machacaban las manos de los carros públicos, porque él era concho, él era chofer de carro público, y le machacaron las manos por oponerse en una huelga, por estar en una huelga en contra de Balaguer. Y yo nunca vi a mi mamá. Ella sí lo decía. Yo vi a mi papá luchar. Decía con orgullo mi mamá. A Germán Antonio Guzmán Esteves, mocano, seco, sacudido y me dio por buen cajón. Ese era mi abuelo, el papá de mi mamá. Mi mamá veía cómo mi papá luchaba, su papá luchaba, y se siente orgulloso. Tú nunca la viste. Ay, la dictadura de Balaguer, la dictadura de Trujillo. Yo nunca vi a mi mamá llorando. ¿Por qué tenemos que mantener a estos malditos llorones? Esta maldita gente, maldita sea la gente que vive en un victimismo. Antes yo me sentía mal por pensar así. ¿Por qué? Porque sabemos que hay víctimas que de verdad sufren. Hay personas que sufren, pero por estos hijos de su madre, por estos azarosos que han azarado al país, ya la gente no cree en nadie. La gente no cree en las víctimas de verdad. Porque vemos a gente que son víctimas mentales, porque son idiotas. Víctimas mentales. O tigres, ladrones, corruptos, que se aprovecharon también de cuando se repartieron todo el botín de los Trujillo y siguen ahí calladitos, privando en que lloran por la dictadura. Y los malditos nietos de ellos también,
Siguen con el maldito dolor. La dictadura. Buenos come mierdas. Come mierdas es lo que... Este país ha parido come mierda, coño. Este país pare gente guapa. No los come mierdas de esos partidos. Desde el PRM, de la opción democrática, que es fusión democrática. Buenos come mierda, pendejos todos. Ese es el miedo que le tienen. Yo no quería decirlo. Ese es el miedo, porque cuando le cuestionen de verdad su maldito victimismo mental, la lacra que son, que se han hecho ricos con estos gobiernos, principalmente con el PRM. Esa gente se estaba muriendo de hambre toda. Si no fuera por el grito y la lloradera de los Tavares Mirabal, el grito y la lloradera de los Tavares Mirabal, comunistas todos, claro, sus padres, díganle héroes, son héroes. Díganle héroes, son héroes sus padres. Pero háblenme de los hijos. ¿Qué hizo? ¿Qué han hecho Minú Tavares aquí? ¿Qué ha hecho? Jaime David, mi tocayo, fue presidente, trabajó en este país. ¿Qué han hecho? Los hijos de ellos, los nietos. A mí que me importan los hijos y los nietos de los Tavares Mirabal. A mí que me importa esa maldita vaina. Como no me importan los nietos de Trujillo tampoco. A mí no me importan. Ahora, aquello es lo que yo veo. La mentalidad del ser humano. Porque esto no tiene que ver con Trujillo ni con Mirabales. Esto es el ser humano. Porque para mí valen más los Bobadillas y los Guzmanes. Más que los Rafi, más que los Trujillo y más que todo el mundo. Yo me mato por un Bobadilla, me mato por un Guzmán. Yo no me mato por un Ramfi, por un Trujillo, ni por un Tavares. Ellos pueden tener su pleito. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? La mentalidad real de la gente, no la mentalidad sesgada por un victimismo. Por eso me gusta Ramfis. Claro, digo me gusta la mentalidad de él. Tú no lo ves él llorando. A mí me desterraron. Él no lo dice en plan de víctima. Él no está diciendo que él es una víctima, ni está pidiendo que le reconozcan por ser víctima. Yo no tengo culpa. A mí me botaron de aquí, a mi mamá. Él no está llorando por eso. Ni está pidiendo que a mí hay que reconocerme por ser hijo de Trujillo, nieto de Trujillo. Él no está pidiendo nada. Él está cumpliendo con la ley. Lo que no hicieron las otras personas, que creen que por una cuota histórica, como que el país le debe algo. A ti, José Horacio, este país no te debe nada, buen huevón. Trabaja, pero no en la Cámara de Diputados, que te vamos a sacar de ahí. A ti no te debe nada. A Matías Bosch no le debe nada a este país. ¿Por qué tenemos que tratar a los nietos de esos come mierda como que ellos han hecho algo? Esos buenos mojones. Yo me mato aquí trabajando todos los días y vengo de noche a trabajar aquí con ustedes. Y estos desgraciados, porque son hijos de quién, eso es lo que tiene. Y lo voy a decir aquí, oye lo que voy a decir. He dicho que no me he decidido por ningún partido. Si a mí alguien me dice aquí, si un candidato, porque no solo es decirlo, hay que jurarlo, prometerlo, salir en un video. Si alguien dice aquí que va a quitar todos los malditos privilegios que existen en este país, desde los empresarios y desde los políticos y desde los malditos hijos que no se han ganado nada, que han salido peores que los padres, yo voy a votar por ese. El que me diga a mí que aquí se van a acabar los privilegios y las cuotas inmerecidas. Si una mujer, yo que nací de una mujer valiente, que parió 4 hombres parió mi mamá y crió otra, 5, y tiene nietos, rodeada de nietos. Si esa mujer, yo que la amo y que la adoro, yo vi que trabajó más que un hombre, al lado de mi papá, más que mi papá. Pero mi mamá se ganó ese espacio. Mi mamá no esperó que nadie venga a darle ayuditas ni nada. El que a mí me diga que le va a quitar todo esto. Usted quiere ser mujer, usted quiere trabajar, usted que dice que usted quiere ser igual. Vamos a ser igual todos. 0 cuotas. 0 cuotas por ser de una raza. 0 cuotas por orientación sexual. 0 cuotas por género. 0 cuotas por nacionalidad. Aquí todo el mundo va a tener que rascarse con sus propias uñas y todo va a ser por el mérito de cada persona. El que a mí me promete eso y el que lo diga públicamente, me voy con ese.
porque hay que acabar ya con el privilegio de este país. Este país es un país pobre. Y no podemos tener gente que porque son hijos o nietos de come mierdas van a venir y que hay que darle. Señores, no. Señora, a nosotros nos han quitado el país. Nos han quitado el país privando en sentimientos. ¿Y a mí qué me importan los hijos de esa gente? Si vimos hijos, por ejemplo, el hijo de Jorge Blanco, Orlando Jorge Mera, que Dios lo tenga en gloria. Lamentable su muerte, trabajó, fue diputado, trabajó. Tú podrás decir, Jaime, pero él era hijo de uno que fue presidente. Sí, pero también él hizo lo suyo. ¿Tú entiendes? No estoy diciendo, pero aquí hay gente que le dieron un puesto, un ministerio, simplemente porque era hijo, hermano, o porque luchó en una época. Señores, esto no puede seguir haciendo así. Este país no está para mantener vagos. Ahí hay un tipo que le dan 16 millones de pesos anuales porque tiene una fundación simplemente porque su apellido es Bosch. Y vamos a seguir con esta vaina. Mira Farideh Raful. Yo he atacado mucho a Farideh Raful. Su padre, poeta, siempre político, trabajando mucho. No sé mucho la historia de ellos. Pero ella se ha fajado, ella ha trabajado totalmente en contra a lo que yo creo. Pero ella se ha fajado. Ella se ha fajado. Te puede criticarle cualquier cosa a Farideh, pero Farideh es una mujer preparada. Se ha preparado para hacerle daño al país. Pero señores, hay que acabar con los privilegios. Esta lucha no puede seguir de que Trujillo, que los Mirabales, que esto se acabó. Esto es de propuesta, esto es de partidos. Y creo, por lo que he estado viendo, Ramfis Domínguez Trujillo ha manejado muy bien todo esto. Ha manejado con mucha inteligencia todo esto. Creo que puede hacerlo bien. Él ha manejado muy bien porque él no viene aquí hablando duro. Él no viene aquí diciendo no, simplemente reclamando lo que la ley le puede permitir, como a todo dominicano. Así que yo creo que el partido Esperanza Democrática le va a ir muy bien en las próximas elecciones y como he reiterado, pongo a disposición de todos ustedes esta plataforma. Señores, discúlpenme que me playé ahí unos minutos hablando de todo esto. Gracias a todos los que se han ido sumando. Bolívar Mercado, Marley Arredondo, Águila de Fuego. Vi tantos abusos con Balaguer y ellos les ponían los pampers. Así es, así mismo es Águila de Fuego. Me dice que me haga un té de tilo, Dragon Lord. Jaime, la presión. Sí, voy a tener que, me recuerdo, la presión, sí. Voy a tener que tomar en cuenta eso. Señores, qué bueno que están todos aquí. Christopher Santana, así se habla. Jaime Bobadilla nos dice Christopher Santana. Altagracia dice Ramfis Trujillo será un presidente en la República Dominicana. Vamos a ver quiénes más estaban aquí. Belkis Rondón, pero esta será una dictadura moderna. Esta es una dictadura moderna, la que tenemos ahora. Rosa, buenas noches, Rosa, qué bueno que estás aquí. Simeón Rosario, Jaime, me gustaría que se fuera a un debate presidencial. Sí, un debate presidencial, deberíamos de tenerlo. No quiero a ningún ranfista atacar a aquellos que se fueron del PDI. Tenemos que recibirlos con todos los brazos abiertos porque ellos también fueron engañados. Ya, eso es otra cosa. Los asuntos partidistas. Señores, yo he estado en reuniones con varios de personas que están en esos partidos y en otros movimientos, y tú te enteras de que uno no quiere saber de otro por el otro, uno no quiere saber del otro, y nada, simplemente yo hago mi trabajo. Aquí ustedes no me escuchan hablando mal de Manny, ustedes no me escuchan hablando mal de Pelegrín Castillo, ustedes no me escuchan hablando mal de Wessing Chávez, ustedes no me escuchan hablando mal de quién, de los reformistas, ustedes no me, que se viraron los reformistas, viraron. Ustedes no me escuchan hablando mal de nadie, porque en reuniones hablamos de temas que son por encima de eso, que es la nacionalidad, la frontera, la seguridad fronteriza, los puertos. O sea, se habla de muchas cosas y hay patriotas también en todos los partidos. O sea, olvídense de las diferencias. Vamos a buscar los puntos en común. GS Juegos dijo, no estoy a favor ni en contra. No he visto un plan de gobierno
Y otra cosa, él quiere que le hagan un museo. No, pero espérate, eso es histórico. Él puede decir que él quiere eso, pero eso es él que lo quiere. Usted me dice eso. Ahora, yo te voy a decir algo. No puede haber un museo hay un museo ya de la historia de Trujillo que habla de lo malo. ¿Tú crees que no puede haber un museo que hable de lo bueno? Primero, vean este comentario de GS Juegos. Importantísimo para los ranfistas e importantísimo para los antitrujillistas también. Él dice, no estoy a favor ni en contra. No he visto un plan de gobierno. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué le está diciendo al partido? Preséntame un plan de gobierno. Es muy seguro que existe. Lo que no sea, porque tú no puedes presentar un partido sin tener un plan de gobierno. Es una condición que tú debes, en tus estatutos, en los estatutos de los partidos hay un plan de gobierno, pero debe ser un plan de gobierno de cara a las elecciones que vienen. Yo sé a lo que tú te refieres, GS Juegos. Esto quiere decir a los ranfistas, empiecen ahora a empaparse del plan de gobierno que tiene Ranfi para el 2024, muy bien, pero ahora siguiendo con tu comentario, dice, ¿qué le dirán todos esos que vieron los afectados sobre el museo? Pero estamos en un país democrático. Es inconstitucional que tú vengas y me busques nada más lo malo de una cosa. Ponme lo bueno por otro lado. Debería del gobierno, el gobierno de la República Dominicana, cualquiera que sea, buscar algún instituto que se dedique a recoger objetos, porque oye, que lo que pasa, hay muchos de esos antitrujillistas tienen armas de la época de Trujillo que tenía la familia, tienen armamento, ¿cómo se llama? Insignias y cosas. Deberían de recoger esas cosas y poner un museo de la vida y obra de Trujillo como presidente. Puede decirlo y también decir que era una dictadura. Pero, ¿y lo bueno? ¿Qué vamos a hacer con los puentes que hizo? ¿Qué vamos a hacer con las calles que asfaltó? ¿Qué vamos a hacer con las ciudades que eran montes y las hizo pueblos, provincias? ¿Qué vamos a hacer con eso? Háblame de la obra. Dale a la gente de qué creer de un lado y de otro. Si tú quieres, invítalo a los otros, donde están las víctimas, donde están los que lloran. O invítalos a donde las personas que trabajó, que se fajó por este país y que lo echó para adelante. Haz lo que tú quieras, pero dale las opciones a la gente. Es inconstitucional. Tú simplemente lo malo. Además, no es promover una dictadura. Háblame de la dictadura, dime quién era el hombre. Muéstrame quién era el hombre. Y ahí está la literatura, todos los libros que hablen a favor o en contra. Pero dale a la gente qué pensar. A eso a lo que yo me refiero. Porque aquí no estamos defendiendo una dictadura. Aquí ya muchos han dicho, queremos mano dura, pero sin dictadura. José Adames, dejemos de seguir los programas de estar hablando mal de Ranfi. Que hablen mal, José, que hablen mal. Entra y habla bien. Y ya, o no entre, eso no importa. Yo sigo canales que tampoco me caen muy bien. Ahora, utiliza tus redes sociales. Porfirio Rodríguez, ¿cuál es el miedo con Ranfi? ¿Tú sabes? Manuel Montilla, Ranfi Trujillo. Esteban Cueva, dice que claro. Víctor Padilla, Yadira con Ranfis y Fadul para el interior de policía. Una tripleta perfecta. Buenas noches, Erasmo Corporán, un placer saludarle. Juan Nova Bruján, Ranfis presidente. Roberto Ramírez, Ranfis te habla 5 idiomas. Ah, mira, no sabía eso. Vamos a ver cómo está la encuesta. A 1 hora, 13 minutos de haber iniciado la encuesta. Yo le voy a dar término a la encuesta con 308 votos. Vamos a poner aquí en cuánto está la encuesta. Le voy a dar a finalizar para que vean el resultado en los comentarios. Miren, déjame ver, ya le di a finalizar. Vamos a ver los resultados cuando se publiquen. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. ¿Puede Ranfis Domínguez Trujillo aspirar a la presidencia de República Dominicana con una cantidad de 309 votos? El 91% entiende que sí, el 8% entiende que no. Yo le voy a tomar una imagencita
a esto y lo voy a publicar en mi Twitter. Y lo voy a publicar en mi Twitter en 1 hora. Así que ya ustedes saben, señores, gracias a todos los que votaron. Mientras tanto pueden verlo ahí. Mano dura sin dictadura, dice Juana Gómez. Mano dura pero sin dictadura, a lo que yo me refería. Saludos a mi distinguido Jaime Bobadilla. Aridio Jiménez Pastor, activo aquí con nosotros. Ahí dice Juana Gómez. Mano dura pero sin dictadura. Ana Domínguez, que viva Ramfis Domínguez Trujillo. Ahí están los comentarios de todos ustedes, señores. Vamos a concluir con los saludos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Ana Domínguez, Ana Pujols, Dragon Lord. Pero rara vez se habla de inestabilidad política en el país y la situación vergonzosa en que se encontraban las ciudades del país. Solo hay que ver fotos de Santo Domingo en los años 30 en ruina. Y Trujillo las construyó. O sea, pueden hablar de Trujillo el constructor. Pero hablan de Trujillo y usan el Palacio Nacional, usan el Congreso Nacional construido por Trujillo. ¿Tú entiendes? Hay que hablar de las obras. Pero el cobrador sí tiene experiencia. El cobrador tiene experiencia. No queremos que una mujer que sea Ramfis presidente. Gracias a todos los que se sumaron en esta noche. Belkis Rondón, Nancy Turbí, Epe Pinales, Bernie Ortiz, José Mercado, Jaime Félix, nuestro tocayo. A todos los que se llaman Francisco, saludos y gracias por haber estado aquí con nosotros. Enrique Martínez, activo con nosotros. Checa Hinoa, Ramón García, Ramón Marte, Crucito Albert, dice que votará por Ramfis. A Rosa, activa con nosotros. Dani Jerez, Delcy Gutiérrez, a Amantina Pujol, siempre activa también. Antonio Díaz, gracias a todos los que se han sumado. A los nuevos que aún no se han suscrito a nuestro canal, le pedimos que se suscriba en nuestro canal. Activen las notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que estamos en estos videos en directo. Así como también compartir con todos tus familiares, tus amigos y en tus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, así como también en todos los grupos de WhatsApp. Envía este video para que todos estén aquí. A Juana Gómez, Christopher Santana, también a Águila de Fuego. Gracias a todos los que se sumaron y a Luisana, que siempre está activa con nosotros. Gracias a los que se sumaron esta noche. Las bendiciones del Señor que siempre nos asiste en estos videos y que la salud llegue a todos nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros hijos. Señores, gracias por la gentileza de su atención. Nos veremos en otro video más de Análisis Político con Jaime Bobadilla.